Hola, mi nombre es Canela Cuercha y presentaré el seminario de inestabilidad patelofemoral. Mi tutor es el doctor Cristian Ross. Los objetivos de esta presentación son, en cuanto a la inestabilidad patelofemoral, conversar sobre su epidemiología, la anatomía y biomecánica que influyen en la patología, los factores de riesgo y factores anatómicos, el enfrentamiento inicial del manejo del primer episodio, así como de las luxaciones recidivantes, y evaluar los conceptos generales del manejo quirúrgico. La inestabilidad patelofemoral es un conjunto de alteraciones que van desde una patela lateralizada a luxaciones. Este desplazamiento es frecuentemente lateral, sin embargo, existe desplazamiento medial que generalmente es iatrogénico. La patología es multifactorial y el manejo debe ser adaptado a la individualización de cada paciente. La incidencia de la inestabilidad patelofemoral es de 5,8 cada 10.000 habitantes. Es más frecuente en jóvenes, mujeres y atletas y es un factor de riesgo para un daño articular precoz, específicamente una artrosis patelofemoral. Cuando la rodilla se encuentra flectada, vemos que la patela está dentro del surco troclear. A medida que se va extendiendo la rodilla, la patela va ascendiendo lentamente. Y ya a los 20-30 grados de flexión, vemos que hay menor contacto entre la patela y el surco troclear. En esta imagen se puede ver el camino que realiza la patela dentro de la tróclea. Acá también podemos ver las zonas de contacto a distintos grados de flexión. Por lo tanto, dependiendo de si la rodilla está flexada o extendida, la inestabilidad o estabilidad de la articulación será diferente. Los estabilizadores de partes blandas de la articulación patelofemoral se pueden dividir entre estáticos y dinámicos. Dentro de los dinámicos destaca el cuádriceps, sobre todo el vasto medial oblicuo que se ve acá, y también está la fascia lata. Los estabilizadores estáticos se pueden dividir entre el complejo medial y el complejo lateral. Por medial tenemos el ligamento del tendón cuadricipital femoral medial, tenemos el ligamento patelofemoral medial, el cual es el principal estabilizador de la articulación en los primeros grados de flexión, en los primeros 30 grados. Está el ligamento patelomeniscal medial y el patelotibial medial. Por el lado lateral tenemos ligamentos similares. Finalmente, los estabilizadores óseos son la tróclea femoral, la alineación coronal y la alineación rotacional. Como ya comentamos, a los 30 grados de flexión la patela engancha con la tróclea femoral. Por lo tanto, si es que esta es displásica, va a generar una inestabilidad de la articulación patelofemoral. Existen múltiples mediciones que pueden realizarse en imágenes para objetivar esta displasia. Dentro de estas mediciones está el ángulo del sulco, como vemos acá en la figura A, que es el ángulo formado entre las superficies de la faceta lateral y medial de la tróclea. El valor normal es de 35 grados más menos 10. En la figura B vemos la inclinación lateral de la tróclea. Este es el ángulo entre el contorno óseo de la faceta lateral de la tróclea, desde el punto más superior hasta el punto más profundo de la tróclea, con una línea paralela a la zona posterior de los cóndilos femorales. Cuando este ángulo es menor a 11 grados, o sea, este ángulo es más pequeño, nos habla de que esta zona lateral es más plana, por lo tanto es un signo de displasia. Y en la figura D vemos la profundidad de la tróclea. Esto se puede medir de distintas formas. Acá se trazó la misma línea paralela a la zona posterior de los cóndilos femorales y se midió la distancia hasta el punto más alto de la zona lateral y medial de la tróclea y hasta el punto más profundo, y se midió de esta forma el promedio de estas dos líneas menos esta distancia. Y cuando la profundidad de la tróclea es menos de 3, esto es un signo de displasia. En la radiografía también podemos observar los signos de displasia. Está el crossing sign, que acá aparece como una línea azul, que corresponde a la intersección del piso de la tróclea con el cóndilo, el contorno del cóndilo lateral, dado que este, al ser más bajo, displásico, se entrecruza con el piso de la tróclea en la radiografía lateral. Luego está el spur supratroclear, que es una prominencia ósea que acá aparece con la línea roja,
la zona más proximal de la tróclea, y también está el signo del doble contorno que se ve con la línea verde, que está dado a que el cóndilo medial es significativamente más pequeño, y de esta forma se ve en doble línea, ya no se ve como una línea superpuesta de los dos cóndilos. Esta es la clasificación de De Jur, que clasifica las displasias trocleares. La A es una troclea que es más plana, pero es simétrica y sigue siendo cóncava, y en la radiografía lateral vamos a ver este signo de entrecruzamiento. Luego la B es una troclea plana que tiene el signo de entrecruzamiento y también este espur supratroclear. Luego en la C hay una hipoplasia de la faceta medial y vamos a tener el signo de entrecruzamiento. Y finalmente la D es una troclea que tiene esta morfología como de acantilado y tiene los tres signos de displasia troclear que vimos recién. En cuanto a la alineación coronal, cuando tengamos un geno valgo, vamos a ver que hay un vector lateral influyendo sobre la patela, por lo tanto vamos a tener también mayor inestabilidad. Aquí quiero mostrar que la relación entre el plano en el que está el cuello femoral y los cóndilos femorales es de una anteversión de unos 10 a 15 grados, como se ve acá en esta imagen en la que se superpone el ángulo del cuello con el de los cóndilos. Por lo tanto, si hay un aumento de esta anteversión, también vamos a ver un vector lateral sobre la patela. En cuanto a la tibia, sabemos que esta tiene una torsión externa normal de 15 a 30 grados. Si es que esta torsión externa aumenta, también va a aumentar el vector lateral sobre la patela. La altura patelar puede evaluarse con diferentes índices, por ejemplo, Catton de Champs e Insal-Salvati, que cuando son mayores a 1.2 nos hablan de que la patela está alta, y esto es un factor de inestabilidad, así como también lo es un tendón rotuliano que va a ser más largo. El TTG es una medida de la lateralización de la inserción distal del aparato extensor en relación con la tróclea. Mientras más lateralizado esté este, más va a ser el vector lateral sobre la tróclea, por lo tanto mayor va a ser la inestabilidad. Se afecta por varios elementos, incluido obviamente la rotación de la tibia en relación al fémur. Esto se puede medir tanto en TAC como en resonancia magnética. En estos cortes de resonancia vemos esta línea correspondiente a la zona más profunda de la tróclea y otra línea de la zona más proveniente de la tuberosidad anterior de la tibia, y esta distancia corresponde al TTG. Por lo tanto, dentro de los factores anatómicos de inestabilidad patelofemoral destacamos el ligamento patelofemoral medial, la displasia troclear, la patela alta, la lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia y la malrotación femorotibial. Ahora veremos el enfrentamiento clínico de la inestabilidad patelofemoral. La luxación patelar aguda generalmente se presentará en el servicio de urgencia con dolor, derrame articular y una rodilla en flexión con la patela lateralizada. Generalmente el mecanismo de lesión es una flexión de la rodilla con un valgo y una rotación externa. En el servicio de urgencia vamos a administrar pseudoanalgesia necesaria para hacer una reducción, esto es, llevando la rodilla a extensión. Algunas veces no va a funcionar en nuestro primer intento de reducción si es que tenemos la patela enganchada como se ve en esta imagen. Por lo tanto, lo que podemos hacer es presionar el polo más lateral para desenganchar y ahí poder extender la rodilla y reducir la patela. Necesitamos también hacer un estudio inicial con radiografía AP, lateral y axial de rótula. En estas imágenes vamos a buscar signos como derrame articular, que se ve aquí una zona más radioopaca en el receso suprapatelar, fracturas avulsivas de la zona medial de la patela, como se muestra en estas imágenes, factores asociados a inestabilidad, los que ya conversamos, y lesiones osteocondrales, como la que se puede observar en esta diapositiva. Inmovilizar o no al paciente en el servicio de urgencia. Se ha visto que una inmovilización conlleva rigidez y a su vez no disminuye los riesgos de recurrencia. Por lo tanto, podemos inmovilizar al paciente si es que éste tiene dolor, pero no por un tiempo prolongado, y pueden realizar carga tolerancia.
Este paciente va a quedar sí o sí con un control ambulatorio y además de la radiografía que vamos a tomar siempre en la urgencia, debemos solicitar una resonancia magnética, la que nos va a permitir observar lesiones condrales, displasia troclear, ver la altura patelar, la posición del aparato extensor, medir los índices que ya conversamos, además de ver el perfil rotacional y las lesiones asociadas de un episodio agudo, como por ejemplo lesiones del ligamento cruzado anterior. Dentro del estudio de imágenes complementario pueden tomarse escáner o teleradiografía de extremidades inferiores para ver la alineación coronal. Sin embargo, estos exámenes no son de entrada. De hecho, el escáner generalmente se puede solicitar para realizar cirugías o para revisiones. Ahora, una evaluación clínica completa de un paciente con inestabilidad patelofemoral parte por una anamnesis. Debemos saber, en caso de que haya habido luxación, cuando el mecanismo fue de alta o de baja energía. ¿Cuál es la sintomatología actual del paciente? ¿Está con dolor? ¿Está con derrame? ¿Ha tenido luxaciones previas? ¿Ha tenido varias luxaciones cuando partieron? Si es que es una o ambas rodillas. Y luego de esto llevamos un examen físico dirigido. En primer lugar, vamos a evaluar al paciente de pie para ver la alineación de sus extremidades inferiores, observar si es que hay un valgo. Vamos a ver el ángulo Q, el cual a mayor valor vamos a tener una mayor lateralización de la patela y también vamos a observar la rotación femoral y la torsión tibial. Algunas formas de objetivar el examen físico, la rotación tanto femoral como tibial, son estas. En esta fotografía vemos el ángulo entre el muslo y el eje del segundo metatarsiano. Acá entre el muslo y un eje perpendicular a la línea entre los dos malleolos. Y acá el test del segundo ortejo, en el que primero con la rodilla en extensión se rota la cadera hasta que el segundo ortejo quede perpendicular al suelo y luego se flecta en 90 grados la rodilla y vemos el grado de torsión tibial. Podemos evaluar si es que la patela tiene una hipermovilidad o si es que hay una rigidez de los retenáculos con el glide test. La rodilla está a 20 grados de flexión y dividimos la patela en 4 cuadrantes. Posteriormente la movilizamos hacia medial y hacia lateral. Lo normal es que hacia lateral se movilice 1 o 2 cuadrantes y hacia medial un cuadrante. Y también está el test de aprehensión, que es un test que nos orienta a inestabilidad patelofemoral. Con nuestras manos vamos a empujar la patela hacia el lateral y el paciente nos va a detener, va a tener miedo a que presentar un episodio de luxación, pueda realizar una activación del cuádriceps y también podemos realizar este test a distintos grados de flexión de la patela. Como conversamos, con una patela más flectada vamos a tener una patela más estable. El test de tilt patelar nos permite evaluar el retináculo lateral. El paciente está en decúbito supino, la rodilla extendida, el cuádriceps relajado y el examinador, de la forma que se muestra en la imagen, palpa el borde lateral y medial de la patela con su mano e intenta elevar el borde lateral. Si es que hay una elevación mayor a 15 grados, nos habla de hiperlaxitud, y si es que no logramos elevar ni un grado el borde lateral de la patela, estamos hablando de un acortamiento. El signo de la J positivo corresponde a una lateralización de la patela al extender la rodilla y con un trayecto contrario al flectarse. De esa forma, si extiendo la rodilla, se lateraliza la patela formando un dibujo de J invertida. A continuación, revisaremos los principios del tratamiento de la inestabilidad patelofemoral. En esta publicación se hace un algoritmo de manejo que se llama menú a la carta, ya que va a depender de cada paciente cuáles elementos de las grandes posibilidades de manejo que tenemos vamos a incluir en cada paciente. En los casos de primeros episodios o pocos episodios de luxación, vamos a tener un manejo que generalmente es conservador. El estudio con radiografía y resonancia que ya mencionamos, el inmovilizador no más de una semana según el dolor que tenga el paciente y una rehabilitación. Esto va a ser con kinesioterapia, recuperando el ROM, fortaleciendo el cuádriceps y con un objetivo de un retorno a la actividad normal en unos 2 a 3 meses. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas de los primeros episodios? Cuando hay fracturas o lesiones osteocondrales reparables, o sea de 5 a 10 milímetros, si tenemos un cuerpo libre intraarticular también. Y es un poco más controversial, pero cuando hubiera un alto riesgo de nuevo episodio de luxación, podemos considerar un manejo quirúrgico de entrada, incluso en un primer episodio, ya que como conversamos previamente, las luxaciones patelofemorales son un factor de riesgo para una artrosis patelofemoral a futuro.
¿Cómo evaluamos este riesgo de recurrencia entonces? Existen varios scores, les presento este que considera la edad, si es uno bilateral, la displasia troclear, la altura patelar y el TTTG, y si es que tiene 4 más puntos, tiene un OR de 4,88 para una recurrencia de luxación. Este otro score ve la edad, la madurez esquelética, la clasificación de Joule para displasia y el TTTG, y divide a los pacientes entre bajo, intermedio o alto riesgo de luxación, dándoles un porcentaje de sobrevida libre de reluxación a distintos años. Y finalmente este otro score considera solamente 3 factores: la madurez esquelética, el ángulo del sulcus y la altura patelar. Y según cuántos de estos factores de riesgo haya, podemos predecir cuál va a ser el riesgo de luxación que tiene el paciente. O sea, hay múltiples scores, todos tienen sus limitaciones, son en base a poca cantidad de pacientes y la mayoría son retrospectivos, pero tienen en común que existen factores de riesgo con los que podemos predecir más o menos cuál va a ser la probabilidad de volver a luxarnos. Esto es en esqueleto inmaduro, pacientes jóvenes, inestabilidad bilateral y las características anatómicas que ya hemos ido repasando: la displasia troclear, asociada al ángulo del sulcus, la patela alta, el TTG, el TIT patelar. Luego tenemos los pacientes que ya tienen una luxación recurrente, más de 2 a 3 episodios o más que eso. La indicación de manejo quirúrgico en estos pacientes es siempre: podemos reconstruir el ligamento patelofemoral medial y asociarle o no otras intervenciones según cuáles sean las morfologías que tenga este paciente. La reconstrucción de este ligamento tiene buenos resultados con una reluxación de 1 a 7%, pero puede persistir la aprensión. Sí vemos que mejora el RON, mejora los scores funcionales y tiene bajas tasas de revisión. En los pacientes que además tienen una displasia troclear, puede realizarse una troqueoplastia. Hay muchas técnicas para realizar esto y tiene altas tasas de complicaciones: dolor residual, rigidez. Recordemos que este no es para manejar el dolor, sino que es para manejar una estabilidad, principalmente una estabilidad persistente, ya que suele reservarse la troqueoplastia para cirugías de revisión o casos de displasia troclear severa, tipo B o D, con un SPUR grande, signo de la J positivo y una troclea poco profunda. Las osteotomías de la tuberosidad anterior de la tibia se pueden considerar cuando tenemos una patela alta o cuando tenemos una patela lateralizada. Por ejemplo, un TTG de más de 20 en la resonancia o de 24 en el escáner y una patela con un catón de Chance mayor a 1.3. O sea, no nos basamos en los elementos anatómicos, sino que una patela incluso más alta que el corte. Y otros elementos que se pueden hacer es un alargamiento de retináculo lateral, el cual no se recomienda de forma aislada, ya que se ha visto que puede aumentar las luxaciones hacia medial. La indicación de este aún está en discusión. Se puede hacer cuando hay condropatía asociada al tilt menor del 20% de la patela, o sea, un tilt lateral negativo al examen físico, y se puede considerar también cuando asociada a cirugías de realineamiento, cuando hay un paciente que tenga una luxación inveterada. Otros procedimientos que existen son las osteotomías varizantes, cuando hay un género valgus importante, y también osteotomías de rotadoras femorales o de la tibia. Estos son elementos que aún están en estudio, no existen consenso basado en estudios de alta calidad de evidencia, sino que son más bien, esto está todavía a nivel de discusión. Unas breves palabras sobre la rehabilitación postoperatoria en las cirugías de inestabilidad patelofemoral. Esta tiene un tiempo cero, que es la rehabilitación preoperatoria, en el que podemos trabajar rangos de movilidad, fortalecimiento muscular del cuádriceps y propiocepción para llegar a la cirugía ya con una buena base. Luego, en una etapa 1, en el postoperatorio inmediato, se maneja el dolor, se disminuye el derrame y se controla el cuádriceps, siempre protegiendo el procedimiento realizado. En la segunda etapa, en la que ya tenemos una reparación adecuada de las estructuras que operamos,
vamos a recuperar la función, principalmente fortaleciendo nuestro cuádriceps y manteniendo y aumentando nuestro rango de movilidad. En la etapa 3 es el retorno a la actividad normal y a la carrera, pero esto solo lo podemos iniciar cuando tengamos un ROM completo, fuerza adecuada y el paciente no tenga dolor. Volvamos ahora a los objetivos que vimos al principio de la presentación. En cuanto a la epidemiología de la inestabilidad patelofemoral, vimos que esta es más frecuente en pacientes jóvenes. Los estabilizadores dinámicos de la articulación son principalmente el cuádriceps y luego otros estabilizadores muy importantes son el ligamento patelofemoral medial, la tróclea con su profundidad y la alineación que tenga la extremidad. Los factores de riesgo y anatómicos que influyen son la edad. Ya vimos que pacientes más jóvenes o con esqueleto inmaduro tienen mayor riesgo, cuando la luxación es bilateral, cuando hay una displasia troclear, una patela alta, un TTTG aumentado o un TIL patelar también aumentado. El enfrentamiento inicial en el servicio de urgencias va siempre a constar de una adecuada anamnesis y examen físico, y las imágenes iniciales son la radiografía y la resonancia que vamos a pedir en todos los casos de primera luxación. El manejo del primer episodio va a ser según las características que tenga cada paciente, así como también las de las luxaciones recidivantes, que van a tener un manejo quirúrgico, pero este no está establecido a priori, sino que es una cirugía a la carta, evaluando las características de cada paciente y según eso eligiendo cuáles van a ser los procedimientos adecuados. Estas son las referencias. Muchas gracias.